tal? Estamos en su programa La Entrevista con. Ya lo saben, parte de la plataforma de Jacala Multimedios es este programa tan importante. Sin duda, ya lo sabemos, vienen las votaciones este 1 de junio. La iniciativa votada por el legislativo es para elegir a las personas que impartirán justicia del Poder Judicial. En realidad, va a cambiar todo lo que habíamos visto, pues, podemos decirlo así, de corrupción en el Poder Ejecutivo. Pues vamos a platicar respecto a esto y de otros temas con el invitado de hoy, que de verdad es un honor tenerlo aquí. Lo voy a presentar tal cual es, el doctor Omar Sergio Arroyo Olvera. Lo presento así porque es una persona muy preparada, que de verdad pues va como candidato a magistrado de circuito aquí del estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Pues lo presenté tal cual porque es usted muy preparado. Obviamente egresado de la Autónoma del estado de Hidalgo, pero con especialidades, tiene maestrías y tiene doctorado. Platíquenos un poquito de esto. Bueno, pues mi nombre es Omar Sergio Arroyo Olvera. Yo en realidad soy joven egresado de la Autónoma de Hidalgo. Les comento con mucho a la población, ha habido mucha empatía, ya hemos recorrido por el mercado, cercanías de la presidencia, toda la zona que está cerca del centro. Y hay empatía porque les comento que yo estuve 2 semestres en Campus Zimapán, entonces tengo muchos conocidos de aquí porque ellos viajan a la ciudad de Zimapán, a la Autónoma de Hidalgo para estudiar. Después tuve 2 semestres, soy de la 3ª generación que ingresó a la Autónoma en Campus Zimapán. De hecho, a mí me tocó dar el discurso de la puesta de la primera piedra en aquel entonces, ahora donde está ubicado el campus. ¿Qué hago yo? Yo llevo más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial Federal y me gusta hacer la distinción de qué hacemos para explicarle a la ciudadanía. Nosotros hay 2 poderes judiciales, por decirlo de una manera, el local y el federal. El local son los juzgados de Jacala, de Zimapán, de Topan, de Ixmiquilpan. No hacemos nada de eso directamente. Nosotros nos dedicamos a otra cuestión. Aquí, delitos de alto impacto como delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desapariciones forzadas. Por eso es lo importante de llevar gente capacitada a esos lugares, a estos órganos jurisdiccionales. Y yo me estaba preparando para ser juez mediante un examen de oposición donde se te toman en cuenta la calificación primera en exámenes complejos, donde son 2000 participantes para 20 plazas, para 18 clases. Y después de eso, una segunda etapa donde te toman en cuenta las potenciales, como la especialidad. La especialidad vale 1 punto. Las maestrías valen 2 puntos cada una, el doctorado vale 3 puntos, pero además dar clases vale otros 3 puntos. Y yo doy clases en las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Escuela de Formación Judicial, ahora capacitando a los nuevos secretarios. Pues hay que llevar como no a donde uno vaya el trabajo que uno realiza. Yo sé porque usted ha sido expresado, sí, que hay que llevar con honor. Hay que decirlo, no lo mencionó, pero usted tiene la maestría de Derecho Constitucional, Amparo y el Sistema Acusatorio. Así es. Y tiene un doctorado en Derechos Humanos, bueno, con enfoque en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional. Así es. Es una persona muy preparada, está usted muy joven, pero también ha trabajado en muchos lugares. Ha estado en el Estado de México trabajando, ha estado en Monterrey, creo, en Matamoros, y bueno, tiene una gran experiencia. Eso es llevar con honor las cosas. Platíquenos un poquito pues, de todo lo que usted ha hecho, porque de verdad la gente debe de saber, porque yo siempre he dicho que no nada más es ir a elegir quién nos va a representar, y más en un aspecto en el Poder Judicial, si no tenemos una información correcta, y hay que elegir a las personas idóneas por la preparación que tienen. Sí, eso es importante. La preparación, la capacitación la empecé desde el 6º semestre. Siempre fui muy inquieto y me gustaba estar pues a la vanguardia. ¿Cómo? Pues siempre haciendo un diferenciador. Entonces yo en clases, desde el 6º semestre entro al Poder Judicial Federal tocando puerta, mediante una figura que es meritorio, y desde ahí inicia mi carrera. Inicio en Pachuca, en el juzgado segundo de procesos, después me voy a Tlalnepantla, derivado de la reforma 2008, se abren unos juzgados de ejecución de penas, y me toca ir a trabajar en esos juzgados, que ni eran juzgados, era una casa asegurada a ese personaje que le encontraron muchos errores de Chino Shen y Limón. Ahí estaban adaptando uno de los juzgados. Después me toca que el titular me hace de su equipo de trabajo y me voy a trabajar al altiplano. El altiplano
Es un lugar donde se llevan asuntos de gente que sale en los noticieros de talla nacional e internacional, entonces ahí la experiencia se acrecenta por la complejidad del asunto en materia federal, que son los detenidos del altiplano, del Centro Federal de Máxima Seguridad. Así es, y después me tengo que ir para Matamoros, Tamaulipas, a un tribunal unitario, ahora colegiado de apelación. En ese tribunal unitario también procesos penales federales y asuntos delicados que se llevan, y después estoy también en el de competencia económica, o competencia de toda la República, telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, la experiencia, muchas veces decimos que mientras más grande más experiencia tienes, y muchas veces no es. La experiencia te la da el bagaje, las vivencias que vas teniendo el día a día, eso es lo que genera experiencia. Y en este momento, en estos más de 15 años que yo tengo de experiencia profesional, conjugada con la capacitación escolar, es lo que me toma la decisión de venir a cumplir mis sueños, porque para mí esto no es algo improvisado. Eso que digo con honores, les digo, yo no pretendo hacer el ridículo para ganar un voto, porque guardo con mucho cariño el lugar al que voy a entrar y con mucho anhelo, porque me he venido preparando a lo largo de mi vida para llegar a ser un magistrado federal, y entonces debo de actuar con honor, con humildad, con honradez, para pedir el voto en este momento y para decirle a la ciudadanía: estoy preparado, tengo todas las ganas, pero conjugadas con la experiencia, porque ganas podemos tener cualquiera. Pero yo les hacía el ejemplo de decir: ¿quién quieres que opere a tu papá corazón abierto? A tu abuelo. El médico que se tardó 12 años en capacitarse para realizar esa operación en específico, o el médico general que era popular o que se dedicó a la política y que llega por votación, ¿a quién le pondrías en manos de la vida de tu familiar? Yo me iría por el capacitado. Entonces, es un símil, es un ejemplo a esto. Hay que llevar a los perfiles mayor capacitados a estos encargos federales. Toda la gente que nos está viendo, pues la gente de la región, del estado de Hidalgo, entendemos que lo que buscamos como seres humanos es la justicia social, que es aplicada a través de las leyes, de hacerlo de forma correcta. En ese sentido, ¿cuál es su perspectiva? Porque esto no es una campaña política. El recorrido que ustedes están haciendo es hacer entender a la gente la importancia de estas votaciones para esta reforma que es tan importante y es la primera que se da en este país. Es muy importante hacerle el conocimiento, como dice, a la ciudadanía, porque ante la falta de información del Instituto Nacional y de los medios de comunicación, nos toca hacer esa labor ardua y enfrentarte contra el descontento social de lo que sucede, de que la ciudadanía, hay un hartazgo social por las actuaciones de jueces y magistrados, pero también es explicarles de qué se trata. Por ejemplo, en materia federal, el local no me voy a meter, yo soy muy respetuoso, pero en materia federal la cuestión que se le reclama es las sentencias que se tardan en salir. Pero yo les explico, hay una cuestión de una problemática de que en general, estructural, son dos órganos colegiados, uno de apelación. Los colegiados tienen 3 magistrados, de los cuales cada magistrado semanalmente tiene que sacar de 12 a 14 asuntos. Si nos vamos al base son 12, 12, 12, 36 asuntos semanales. Si tuviéramos una mesa imaginaria aquí, llenaríamos de 36 asuntos semanales que tienen que sacar los jueces, los magistrados en este supuesto. Entonces son 36 por 4, son 144 asuntos los que sacan un juzgado. Entonces, si se formaran otros 2 órganos jurisdiccionales, otros 2 tribunales, seguramente en medio año se abate todo el rezago que se tiene, pero es un problema estructural. Por eso no se conoce a los jueces federales, porque se les pasan encerrados en esos juzgados, y eso la ciudadanía no lo sabe. No lo sabe. Así es. Bueno, tenemos la percepción del sistema judicial actual. ¿Por qué era necesaria esta reforma, a su punto de vista? En mi punto de vista, pues siempre un cambio es bueno. El cambio siempre va a ser bueno y debe de traer bondades. Hay que buscarlas, porque este cambio fue muy rápido y entonces se están encontrando lagunas, como en todos los sistemas, pero se tiene que venir. Para mí ya se generó en una posibilidad de llegar al cargo mediante una elección popular, pero evidentemente la elección del 2027 va a estar mejor organizada, la ciudadanía va a estar más enterada, más informada, porque a mí me han preguntado: ¿y qué nos promete? Un juez no puede prometer absolutamente nada, porque en el momento en que yo le prometa a usted y tenga un problema con su vecino, no
voy a perjudicar a la persona que no se le prometió nada, entonces un juez no lo puede hacer. Un juez, la labor es ardua y aparte es de tener valentía, porque un juez nunca deja contenta a las dos partes. Aquí las pruebas, y no nada más es el juez, es una serie de actores, el agente del Ministerio Público, el abogado defensor sea particular o público, el perito, los peritos, los elementos apresores, los primeros respondientes. Entonces es una conjugación que muchas veces recae en la espalda del juez, al dictar una determinación, una resolución, una sentencia. Pero ¿qué sucede? Que tienes que tomar esa con responsabilidad, con humildad, con honestidad y dictar una resolución conforme a las circunstancias. Que se pretenda que sea con apego a la ley, pero muchas veces el derecho y en la ley chocan y ya lo dice el decálogo del abogado. Cuando encuentres en conflicto la ley frente a la justicia, lucha por esta justicia. Y hay veces que se hace. Y me ha tocado hacerlo. En los procesos que se llevan a efecto dentro de toda la labor que ustedes realizan, pues hay un tema que muchas veces la gente común, la ignorancia de la gente que pues a veces no sabemos, es el actuar, y más que usted lo sabe por la preparación que tiene, de los derechos humanos. A veces eso conflictúa mucho los procesos. Los derechos humanos es un vacío. Son buenos, sí son buenos, pero de repente pues no se aplican como debe ser. Así es la percepción de muchas personas. Sí, es que sucede que también volvemos al problema estructural. Muchas veces la gente se queja que se deja en libertad al secuestrador, pero también la ley establece que no lo hacemos nosotros, el legislador establece que esos tratos crueles, inhumanos y degradantes deben de ser penados de dos vertientes. Uno, dentro del proceso, como eliminando todo el material probatorio. Dos, juzgando a las personas que lastiman y que menoscaban, esos que golpean a las personas, que les hacen injurias, vejaciones, todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos vertientes. Cuando a ti te llega la persona golpeada, la gente ya no dimensiona la libertad, porque dice, ¿cómo si tenían los secuestrados, está en libertad y el juez lo deja en libertad? ¿Y por qué nadie se pregunta? La culpa la tuvo el policía que lo golpeó y lo torturó, o el agente del Ministerio Público donde los emparos le pegaron. Y entonces eso hace que se caiga una acusación, que se caiga un parte informativo, que se le demerite el valor, y cuando se han llevado malas cosas durante el proceso, cuando nos llegan a las manos estamos atados de manos. Entonces es exactamente eso, que hay muchos asuntos que se caen por cómo se fue llevado el proceso. Así es, por malas actuaciones estructurales, desde el policía, MP, el mismo juez, magistrados, a veces la corte la que dicta las libertades. Entonces lo que hay que hacer es llevar gente capacitada, y que esta reforma empezaron con nosotros me incluyo porque yo trabajo en el Poder Judicial Federal y lo he hecho con mucho cariño, con mucha entrega, pero también tiene que venir esta reforma para que de momento sean los MPs. En el 27 se va a elegir jueces locales, pero también habrá de elegirse agentes del Ministerio Público, y también habrá que capacitar a los policías que detienen, y también habrá que hacer entender a la gente que tiene que denunciar, porque entonces si todo desde el ciudadano no denuncia, o tienen algo, me decía un padre de familia, fíjese, una persona sin un solo estudio, y me dijo, ¿usted cómo cree que se va a arreglar esto? Y me dijo, desde mi casa, si yo estoy viendo que mi hijo me llega con dinero y no hace nada, y lo dejo porque tengo comodidad de que me está dando dinero, y que está fallando soy yo, y yo quiero que entonces el Estado castigue y demás. Si tenemos al vecino ladrón y no lo denunciamos, responsabilidad conjunta de todo el mundo. Sí, si no hay denuncia no hay delito. Así es. En su percepción y la percepción de mucha gente en la región serrana, por poner un ejemplo, porque es bueno tener ejemplos, a veces queremos denunciar, pero los MPs no están, porque tienen una zona abarcan muchas zonas. ¿Usted considera que este es un problema que hay que rectificar? Yo, como les mencioné, estuve en Zimapán hace 15 años de experiencia, más 5, estuve hace 19 años en Zimapán, y era lo mismo, y es algo que no se ha corregido desde hace casi 20 años. Exacto. ¿Por qué? Sí, porque el MP que estaba en Zimapán iba creo que hasta acá venía en 1 o 2 días. Y entonces, ¿qué sucedía? Tenía a veces hasta 3 municipios o 4 municipios. Y si eso no se ha podido confrontar y que esto no suceda, volvemos al problema estructural, es un problema general del Estado.
Que hay que cambiar. Que hay que cambiar, obviamente, y no es lo mismo que aquí el juez, el MP y toda la estructura del poder del Estado, que para que se haga realidad eso de la agilidad de los asuntos. De otra manera, pues hasta incluso por distancia no van a ser ágiles. Vas a denunciar y espérate, bueno, es que ven que le toca al MP venir a Jacala, está muy complicado. Vamos a diversificar esta plática que tenemos, porque hay muchas más preguntas. Una de ellas es la más importante. ¿Usted cree de verdad, conociendo pues, el camino que ha hecho durante toda su carrera en el país, pero vamos a sintetizarlo aquí en la región, a focalizarlo? ¿Usted cree que la gente esté preparada para unas votaciones así, este 1 de junio? No, y ni los mismos abogados, ni siquiera los mismos abogados. Los abogados que le pidan al ciudadano en común, en este tipo de pláticas les surgen dudas y se terminan de convencer. Entonces, si el mismo actor que se dedica al derecho a veces tiene dudas, imagínese la ciudadanía. No, la respuesta a la pregunta es no, y tendrá que ponerse pues un poco más de empeño por las autoridades, por el Instituto Nacional Electoral, por los medios de comunicación a nivel nacional, para que se informe a la gente, para que se mande esa estructura a informar a la gente, a las comunidades de qué se trata. Porque de otra manera se espera que esto sea histórico, pero por la falta de votación. Porque donde yo me paro, la gente me dice, yo no iba a votar porque no conocía nada. Gracias a su explicación voy a ir a sumarme al proyecto de Omar Sergio Arroyo. Está complicado porque son 6 boletas. 4 de ellas se votan a nivel nacional, que son el ministro, el Tribunal de Disciplina Electoral y salas regionales. Y la otra es a nivel estatal, que son magistrados y jueces. De los magistrados, como es su caso, que usted está aspirando a lograr lo que se ha empeñado durante todo su tiempo como abogado, es la color rosa, el número 10, no se me olvida. Eso es todo. Y los jueces van con el color amarillo. Con el amarillo. Complicado, 6 boletas. Si cuando aquí hacemos votaciones de otra índole, 2 o 3 boletas ya se les complica a la gente, ahora 6 boletas y él sabe cómo. Si nos puede explicar cómo puede encontrar a usted, la gente que nos ve, cómo votar por usted. Aunque yo ahorita tengo el flyer en internet de digital, entonces esos son los pasos para que me hagan favor de proyectarlo. Claro. Pero ahí viene la boleta y la boleta completa viene de color rosa. Del lado izquierdo vienen las mujeres y del lado derecho vienen los hombres, teniendo la diferencia. Entonces de este lado hay 2 recuadritos, en el primer recuadro hay que poner el número 10. Ahí trae el espacio para el 1 y el espacio para el 0, y de esa manera se estaría dando un voto de confianza a su servidor. También hay otras maneras, como palomear, como subrayar, y yo me estoy ciñendo a que si la ciudadanía puede poner el 10, que lo ponga. ¿Para qué? Pues para evitarnos confusiones, porque igual no tiene buen pulso y se va para abajo y está de abajo, y ya no se da la percepción de por quién exactamente quería votar y podría exponernos a un voto nulo. Entonces, por eso es que si pueden poner el 10, el 10, pero también se puede una palomita arriba del nombre y se puede subrayar, hay una línea hacia el recuadro, hay varias maneras. Mire, estoy sacando mi celular y le explico la razón. A nosotros nos interesa saber de viva voz, conocer qué piensa la gente o qué es los cuestionamientos que le pudieran hacer usted. Y nos dimos a la tarea de preguntar a gente qué le preguntarías al licenciado que quiere ser magistrado. Y nos dieron muchas preguntas, la verdad, me parecieron muy buenas. Una de ellas es, ¿qué aspecto de su formación académica cree que lo prepara mejor para este caso? El haber estado en la labor jurisdiccional en al menos 4 estados de la República. Muchas veces tú estás en un solo estado y solamente te haces un enfoque. Entonces, por ejemplo, ustedes que son medios de comunicación, no es lo mismo entrevistar a una persona de Jacala, de la región, que salir y entrevistar otra de Zumapán, otra de Tula, otra de Tunancingo, otra de Huetla, Tiene que tener otra más de contexto. Huejutla. Tienes un contexto más amplio porque incluso la gente en algunos lugares como Tepatepec, por ejemplo, la gente es un poquito más frontal, y en algunas otras partes de Huejutla te reciben con mucho cariño, te cuestionan menos, en Pachuca te cuestionan más. Entonces es algo semejante. Que uno se haya diversificado en diversos estados de la República te da una visión un poco más amplia del panorama jurídico. Exactamente. Otra de sus preguntas es, ¿cuál es su posición respecto a la protección de los derechos fundamentales en contextos de emergencia?
en contextos de emergencia. Ajá, por ejemplo, como temas, cuando se manejan los temas de seguridad, de derechos humanos en caso de emergencia, por ejemplo, conflictos sociales o disturbios, amenazas, etc. Bueno, es que esa cuestión pues ya está en la Constitución, de cómo se debe actuar cuando los supuestos en los que puede existir una suspensión de derechos. Eso esperemos si nunca suceda, porque ya estaríamos en un problema social gravísimo, ¿no? De un levantamiento armado, de un golpe de Estado. Entonces esperemos que este país no llegue hasta esas condiciones y pondremos nuestro granito de arena para que eso no suceda desde el órgano donde con su voto yo llegue. Estas preguntas son gente que estudia Derecho, por eso Sí, la claro. pregunta. Yo lo conozco porque estuve leyendo mucho de usted. Sé que es una persona de inclusión, pero la pregunta siguiente es esta. ¿Cómo va el papel de la justicia en la reducción de desigualdades sociales? Va avanzando, ¿por qué? Porque ahora que me toca dar clases y cuando la recibí en su momento en el curso básico de formación para secretario, hablamos y revisamos todos los protocolos de actuación, los conocemos, los que estamos en la federación conocemos todos los protocolos porque es requisito forzoso. Protocolo para abordar con perspectiva de las mujeres, de los adultos mayores, de adolescentes, niñas, niños, víctimas, todos los protocolos, personas afromexicanas, todos esos protocolos los conocemos. Entonces hay un avance, pero hay un freno social, porque por ejemplo a la comunidad LGTBQ+, hay un problema y un descontento social, todavía no es aceptada como tal, pero en los órganos jurisdiccionales y sobre todo en los federales ya no existe esa discriminación por la preferencia, por la situación de género, ya no existe, al menos ya no la veo yo en los juzgados en los que yo he trabajado. Pero esto es un problema estructural. Hay un avance, por supuesto que hay. Falta que sea el avance no nada más en lo legal, sino en lo ciudadano, que eso todavía está más complicado por los usos y costumbres, por ejemplo, de la región. Claro, es diferente. Dice que se nos ha dicho a través de todos los medios que se manejan en todo el país, que esta reforma judicial precisamente quiere evitar mucha corrupción que existía, muchos temas de esa índole. La pregunta me pareció muy atinada en donde dice, ¿cómo manejaría presiones externas, ya sean políticas, mediáticas o de otros poderes en el ejercicio que usted hará? Yo ya las he manejado muchísimas veces, eso a mí ya no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque yo ya venía de licencia a esta campaña, ¿no? De una licencia sin goce de sueldo, y sucede que extraditan a la gente que a los 29 que se llevaron hace 2 meses y medio. Y entonces teníamos un asunto de eso. Y al momento de que los extraditan se vuelve a dar revuelo al asunto, de un asunto muy famoso de unos muertos de la matanza de San Fernando. Y entonces yo he tenido esos asuntos y el de mucha gente que sale en la tele. Entonces esas presiones internas y externas, si se debiera plantar la comunidad frente del juzgado, por eso el juzgador tiene 17 virtudes para alcanzar la excelencia conforme al Código de Ética. Tienes que atender a cada una de ellas y probablemente vas a estar en riesgo, siempre está en riesgo un juez federal y todo tipo de jueces estamos en riesgo. ¿Cómo debemos de actuar con valentía? Y resolver conforme al derecho, se tenga la razón, dársela a quien la tenga, conforme a las constancias. Y pues si va a haber presión interna o externa, porque es la objetividad y la imparcialidad, es que significa no aceptar presiones internas, externas de grupos sociales de las partes. Eso vivimos con él siempre, y en lo personal en los juzgados que he estado en Toluca, en el Altiplano, allá en el San Fernando 3, en Matamoros, Tamaulipas, luego en la Ciudad de México. Ya mi vida ya estoy curado de espanto por esas presiones. Pues otra de las preguntas que también me pareció muy importante y me gustaría sentarla mucho o focalizarla en estos municipios. ¿Qué medidas consideran necesarias para asegurar una justicia con perspectiva de género? Fíjese que hemos notado que soy mujer y ahora las mujeres nos dan muchísimo más importancia que en antaño, pero a veces abusamos de eso, a veces acusamos, nada más porque a lo mejor el caballero tuvimos algún problema y nos acusamos de manera mala. Hay muchos que están acusados aquí en la cárcel, a lo mejor injustamente, no sabemos, porque son presuntos, hay que recordarlo. ¿Cómo haría usted esto? Bueno, eso cómo lo he hecho. El éxito de la campaña es porque se le explica a la gente con ejemplos.
¿qué se ha realizado? El juzgar con perspectiva de género no implica darle la razón al grupo vulnerable. Lo de las mujeres es un tema tratado, y en el doctorado tuve una profesora muy joven, pero muy inteligente. Y esa profesora nos explicaba con una especie de en una cancha de 400 metros. Y cómo el personaje corría, el varón, el hombre, corría sin los metros. Y la mujer, y me imagino que puede ser su caso, la lavadora, atender al marido, escuelas de los niños, todas las mujeres, roles que se tenían y que se han ido mermando, a lo mejor no en la zona, en otras zonas donde está más grande la ciudad van cambiando las cosas más rápido. Pero esa situación te da cuenta de la desventaja que se ha tenido estructuralmente a la mujer. Por eso hay acciones afirmativas. ¿Cuáles son esas acciones afirmativas? Bueno, que escuchamos que ahora dicen, ahora toca presidenta, toca diputada, toca senadora. Equidad y paridad de género. Y en el supuesto tocan 3 mujeres magistradas y tocan 2 hombres. Entonces esas acciones son bien importantes que se sigan haciendo. Nos falta mucho para que suceda, porque cuando vienes ahorita en campaña te topas que se tiene muchas veces que recurrir a la presidenta y hay alguien más con el que tienes que hablar y demás. Es un problema estructural que va cambiando, pero es muy importante que se le dé la entrada a la mujer, porque tenemos algunas capacidades o habilidades diferentes, algunas más valiosas nuestras, algunas más valiosas de las de ustedes, y por eso es un complemento. Pero la mujer tiene habilidad, yo lo veo con el personal que tengo, pueden hacer varias cosas a la vez y son más hábiles, más organizadas, tienen muchas características y se tienen que llevar a los órganos jurisdiccionales pues para que produzcan más, y eso me queda claro, que con los clientes que tengo, hombre, tienen unas capacidades, a veces te impresionan cómo pueden hacer 2 o 3 cosas a la vez, y como hombre, una. Sí, es verdad de todo, ¿eh? Una. Yo no encuentro las chanclas y me ando lavando los dientes. Sí. ¿Cómo incorporaría el enfoque intercultural o de derechos de comunidades vulnerables en su trabajo? Fíjense que yo siempre pongo de ejemplo, yo conozco mucho las comunidades del Valle del Mezquital, sobre todo. Como estudié en Campus Actopan, yo conozco mucho el Alberto, Tlacotrapico, el Maye, Maguey Blanco, el Tepé, Pizzi, todas esas comunidades para Carbonar, entonces acá para las rutas de Tonantongo, y los pongo de ejemplo. De hecho, esas comunidades, algunas de ellas se me han sumado, y ellos se suman a votar completa, la comunidad completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, soy el primer candidato que hace inclusión para esos grupos vulnerables. Qué bueno que lo mencionan, porque no lo había dicho. Sí. Y creo que es usted el único que de los que están aspirando, quieren ser son candidatos, que lo ha hecho. Platíquenos. Sí, tengo lenguaje de señas, toda la publicidad para enseñar a votar a la gente en lenguaje de señas, en Otomiñañú y en agua. Y esas son acciones de inclusión. Son acciones de inclusión que se tienen que ver todo eso que dicen el díptico de licenciado, maestro, especialista y doctorado. Es importante aterrizarlos. ¿Cómo los aterrizó Marcelo Arroyo Vera? Pues desde un principio de la campaña, saliendo con esa capacitación, que creo que mi INE tiene, al menos no me ha tocado ver. Eso se llama respeto, ¿no? Claro. Equidad, y también se llama empatía. Porque mucha gente a veces los quita, o sea, como si no fueran tan importantes como debe de ser. Sí, yo me toco en las comunidades, no sé, fuimos a Casochitlán, en comunidades donde hablan náhuatl o hablan otomí, y cuando la persona me dice que me hace con señas que, ella me entiende un poco, y me hace con señas que no habla, pues saco mi celular y le muestro el video. Claro. Y cuando le muestro el video se queda sorprendida y me dice que sí, que va a votar por mí. ¿Por qué? Porque ella ya se sintió identificada conmigo, porque yo traigo el material para decirle, ok, no hablas español, bueno, aquí está el agua, aquí está el niño, y entonces pues, se quedan sorprendidos, y esa gente les aseguro que voy a contar con su apoyo. Claro que lo vamos a contar y lo voy a explicar porque nosotros saludamos aquí a toda la gente de nuestros amigos de Izmiquilpan y Hidalgo, toda la región del Valle. Son gente muy organizada y muy unida, eso tienen, y son muy trabajadores. La verdad, para nosotros también es un ejemplo, porque no vamos a poner un ejemplo, pues los desarrollos psicológicos que tienen. Eso se llama un nivel de organización impresionante. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen los estudiantes de Derecho es ¿qué opina del sistema de digitalización del sistema judicial? Y otra, que será ¿qué reformas considera urgentes en el sistema judicial de México? Bueno, es que son dos preguntas que diferentes. Sí, muy distantes.
Muchos están prometiendo que van a agilizar y yo me da risa, porque en el Poder Judicial Federal ya tenemos los instrumentos, ya tenemos acuerdos generales que hablan de poder hacer notificaciones mediante teléfono y vía telefónica, mediante WhatsApp, diligencias mediante Webex, mediante Zoom, mediante todas las plataformas, y contamos en la Federación con el juicio en línea y tenemos un portal que se llama Portal de Servicios en Línea. Entonces, ¿qué sucede? Ese portal está en acceso, firma el secretario, firma el juez y el actuario sube inmediatamente y se refleja la notificación en la comunidad. Evidentemente el reto es más grande, pues que lleguen esos sistemas a toda la gente. Aquí no hay a veces mucha señal. Entonces, ¿qué sucede? No se tiene el acceso completo, pero pues si ni siquiera lo ha logrado el gobierno para que tengan una comunicación de índole simple, cualquier tipo de comunicación, pues imagínense en la cuestión jurisdiccional. Si no han logrado llevar la señal a muchas comunidades, pues es complicado. Es complicado. Ya casi terminamos, pero me gustaría que respondieras cuáles son sus propuestas para que exista una justicia más rápida y expedita. Fíjense que las propuestas las están tomando en la campaña para engañar a la gente. Sí. Quieren engañar a la gente, pretenden sorprenderlos diciéndoles que van a abrir las puertas del juzgado. Eso es contra la ley. Contra la ley. No se puede abrir las puertas del juzgado más que a las partes involucradas. Imagínense que usted tiene un asunto y entonces le va a abrir la puerta al vecino para que vea que su asunto impacta contra la transparencia y contra la conservación de datos. Contra la ley totalmente las propuestas que se tienen. Yo puse propuestas en mi díptico, pero las propuestas son cosas que yo ya vengo haciendo. Actuar con profesionalismo, como que de capacitación, ya lo tengo. La otra que vengo a establecer ahí es no a las dádivas, recomendaciones ni regalos de absolutamente nada. Y eso lo hago en la primera diligencia y se lo atendió pues. Están las partes al frente y se les dice: les informo, usted es el acusado, le informo que yo soy un juez que no acepta dádivas, regalos ni recomendaciones de absolutamente nada, para que me intenten. ¿Estamos? Y la gente, sí, ya lo pensamos, se dio cuenta, el familiar se dio cuenta, el MP se dio cuenta, el defensor se dio cuenta, todos los actores. Todo claro. Todo claro. Y les dice, se les habrá de dictar sentencias y de las pruebas que se recaben. Yo advierto que son culpables, los dejo en la cárcel y su pena será de 5 o de 4 o hasta 6 años. Pero si advierto que son inocentes, regresamos a la pregunta anterior, no me faltarán las presiones externas, internas, ni de grupos políticos, ni sociales. Te voy a quitar un absolutorio si yo advierto que eres inocente. No por miedo te voy a dejar en la cárcel. Entonces, ¿qué calidad de ojos vas a hacer? Entonces, ese es eso, ¿no? Actuar y con valentía. Dice que hay un tema que de repente sí te da pena, ¿no? Entendemos la carga de trabajo que ya nos explicó. Las cárceles están llenas. ¿Qué hacer? Hay gente que está esperando un juicio que tiene años y años. ¿Qué hacer? Pues la respuesta no la sé. No la sé porque he estudiado política criminal y hay maneras de que se despresuricen las cárceles, pero pues esto tiene que ver con cuestiones de drogadicción, con cuestiones de que los apoyos que se den del gobierno sean bien canalizados y que las personas los utilicen no para sobrevivir, sino para que sea un apoyo y sigan adelante con sus proyectos. Esa manera es para que todo esto se tenga un país mejor, ¿no? Porque los apoyos han ayudado mucho a la gente, pero siempre que la gente igual haga un extra, un plus para seguir creciendo y desarrollándose. Pero el problema es estructural, no depende de un juez. Si el mismo gobierno federal no lo ha podido erradicar, pues entonces no va a depender de nosotros. Pero lo que sí es que pongamos nuestro granito de arena para que mejore día a día. Ya he platicado con usted, mucha gente nos ha escuchado y me queda muy claro el nivel académico y me queda muy claro su manera de pensar. Pero usted ¿cómo lograría mayor confianza de la ciudadanía pues, de la justicia, que crean en la justicia? Pues fíjense que en mi juzgado he tocado que los abogados o las personas me digan qué bueno que le tocó mi asunto. Qué bueno que me tocó el asunto a usted, porque usted realiza sus asuntos, cuando va a diligencia tiene pleno control de la diligencia. ¿Cómo se controla una diligencia? Porque me tocó ser secretario mejor. Y había diligencias de los abogados de bigote, de 55 años, muchos años de experiencia. Y entonces yo, un secretario de 28, 29 años, pues me veía, es un muchacho. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues
dedicarme el tiempo, devorarme el expediente. Y entonces de esa manera, cuando el abogado me decía, esta pregunta, ¿qué momento de detención? No hay lugar, no se califica de legal porque está contestada en la hoja tal, en el tomo tal, porque ahí en el parte informativo se estableció que la detención fue a las 9:15. Cuando haces eso, pues al abogado lo frenas, al fiscal lo frenas. Y entonces dicen, ay, este chamaco, sí sabe estudiar. Sí sabe. Y entonces es la manera. Interesante todo lo que nos platica. Pues nos queda muy claro todo lo que usted nos ha conversado el día de hoy. Nos quedamos con la amplia trayectoria que tiene. Es usted muy joven, pero tiene una trayectoria muy amplia. Es usted un hombre muy estudiado. Ya sabemos que está como magistrado en el color rosa número 10, para que sepan, para quitar este porque hace mucho calor, 10, para que ustedes cuando vayan a la votación, pues conforme a lo que hemos platicado, tomen la mejor decisión. Yo siempre he dicho, a través de redes sociales, que si hay que elegir, hay que elegir informado, porque de repente también la gente se cansa de que muchas veces les prometen, pero realmente aquí no es cosa de prometer, es de hacer cumplir las cosas conforme debe de ser, tener una justicia bien expedita, bien hecha, y sobre todo que la gente tenga la confianza de la denuncia, que es muy importante. En esta trayectoria que usted ha tenido, pero en este caminar ahorita que anda en campaña, me interesa saber de todo, pero en especial en la Sierra Gorda y Laguense, ¿con qué se lleva? Pues primero me llevo la calidez de la gente. Segundo, la comida. Y si hablamos de la campaña como tal, pues que hay mucha desinformación y que la gente se queda conforme y se suma al proyecto cuando te escuchan hablar y cuando les bien la diferencia de qué hacemos y de la importancia de llevar a gente capacitada y a gente preparada con experiencias. Entonces me llevo un buen sabor de boca. La gente que hizo una chulada, yo ya conocía gente de aquí, conocí a su papá y hice grandes amigos y amigos que han perdurado a lo largo del tiempo. Y la verdad es que pues, la gente de la sierra es una chulada. Es una chulada. A lo mejor la pregunta no es muy correcta, pero sí me gustaría hacérsela. Usted ya platicó con la gente que nos ve, que es gente común y corriente, como su servidora, ¿no? Como todos. Pero, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a toda la gente que está en ese proceso cuando pues hacen todo legal, ¿no? Los policías, los MPs, etcétera, todos. ¿Qué mensaje les daría? A los policías, a todos. No. A todos los que llevan ese un proceso. A todos los que llevan el proceso, que sean honestos. La honestidad parte, pero la honestidad se trae de casa. Yo les decía que al dentro del Poder Judicial yo no he visto corrupción que se pague por un asunto, jamás lo he visto con titulares. He visto algunas otras actuaciones donde el conocido te brinca y como no tienes yo que me persona que no tenía ningún familiar dentro del Poder Judicial con mi ingreso, la verdad es que sí me pasó eso en algunas ocasiones. Yo ya estaba capacitado y no me tocaba, pero lo que yo le diría a esa persona, a ese policía, es que si toman el encargo y lo afrontan, lo asuman con responsabilidad y con honestidad, porque eso se trae de casa. A mí, la juventud, muchas veces te pueden poner. Yo escuché un magistrado que dijo otro, que estaba enfermo de juventud, y luego el magistrado me lo explica, pero seguramente porque era su secretario más joven. Claro. Me lo explica y me dice, es que ¿qué pasa? Sergio, me dice, la juventud a veces te juega en contra, porque tienes tanto ímpetu, tantas ganas de hacer las cosas que falta mesura. Entonces, la experiencia te da que tú tengas esa mesura. Es un proceso que se tiene. Sé que soy joven, pero entre los grandes titulares que me han enseñado mucho a lo largo de la carrera, abogados particulares. Hay un abogado particular en el plano que cada que lo veía decía, Dios mío, ¿qué me traerá este abogado? Y me enseñó recursos que yo los había estudiado en la carrera y que no sabía cómo se realizaban y aprendí de todos. Entonces hay que aprender constantemente y decirle a la policía, a la gente del Ministerio Público, que haz tu trabajo. Ponte a trabajar, no estés evadiendo y batiendo a la gente para que se vaya o atándola para que no denuncie. Es un problema que lo podemos erradicar desde el bastión honesto. Y cuando yo sea juez, yo soy el enemigo de que se tenga la gente perdiendo el tiempo y a la gente que llegue a una jurisdiccional,
no va a tener que andar esperando y decirle, aquí están los incrementos necesarios, le vamos a notificar por llamada, aquí hacemos el estudio, lo pasa con el asesor que le haga el escrito y le notificamos por WhatsApp. Y de esa manera le agiliza, si la gente se va contenta. Hay maneras, pero recuerden que si eligen a los que van a elegir, va a estar en un juzgado, en un tribunal, y desde ese tribunal es donde podemos empezar. Nosotros no tomamos decisiones generalizadas, eso lo hacen en el Senado, en la Presidencia, a lo mejor en la Suprema Corte. En los juzgados lo que nos queda es actuar con honestidad y rectitud, como nos enseñaron nuestros padres. Provengo de padres de trabajo, la familia de mi padre Herrero, mi papá con la carrera, se paga la carrera, mi mamá viene de Tulancingo, mi mamá de Catlán, un ranchillo, donde tenían vacas, un Pedro Borrego, pollos, ponían sus legumbres y ellos, mi abuelo logra tener un restaurante en Guadalajara y así entran ellos, le llaman a la barbacoa, a la mesería, y mi mamá también logra ser abogada. Pues mi padre y mi madre son abogados, mi madre es litigante, mi padre fue servidor público con el Ministerio Público y lo vi actuar con honestidad, con rectitud, decía José Clemente Arroyo Costa, y mi mamá decía así Pablo de Martínez, pero me enseñaron valores porque los traíamos desde abajo. Claro. Ustedes se Tulancingo, entonces. Así es. Qué interesante. Pues bueno, terminó la entrevista el día de hoy. Quiero decirle de manera muy personal, aclaro, de manera muy personal, que me encanta entrevistarlo, porque me parece que es una persona honesta, me pareció que fue muy clara en todo lo que dijo, y siempre he admirado a la gente que viene de la cultura del esfuerzo, y siempre he admirado a la gente que sabe a dónde quiere llegar y para ello se ha preparado. Entonces, pues que nos quede claro, amigos, hay que elegir y hay que elegir muy bien. Pues le agradezco mucho, candidato a magistrado, boleta rosa número 10. El número 10 de Messi, para que se acuerden, el 10 rosa. Pues bien, con esto nos quedamos, con este buen sabor de boca de haber escuchado a el candidato a magistrado, pues aquí del circuito del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Nos era muy importante entrevistarlo y yo sé que anda recorriendo, pero te agradezco que haya aceptado esta invitación. No, al contrario, que agradece el espacio, pues la verdad es que estamos muy restringidos en cómo hacernos notar y los espacios son muy importantes. Gracias por la invitación, la aceptamos con todo gusto y andamos por la región y la verdad es un gusto y un placer estar con la vista aquí, más cosa que se pinga al frente. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Este fue su programa, la entrevista con, hoy estuvimos con nosotros, el candidato a magistrado del circuito del Estado de Hidalgo, Omar Sergio Arroyo Olvera. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, en su programa La Entrevista con. Hasta la próxima.